Este podcast fue realizado en el marco del proyecto Recipi, cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por la Fundación internetbolivia.org, Asociación Aguayo y Oxfam en Bolivia. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y socios de la ejecución, y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea. Fallas en el sistema. Voces en resistencia. Fallas en el sistema, voces en resistencia no es solo un nombre, es un grito. Este podcast amplifica las voces de activistas que hackean en silencio y resisten desde el espacio digital para cuidar, sanar y luchar en el territorio digital. Episodio 2. El golpe invisible. Violencia digital de género. La violencia digital de género es invisible porque se esconde detrás de pantallas y perfiles falsos, disfrazándose de bromas, mientras persiguen a las víctimas 24/7 en lo que debería ser su espacio más seguro, sus propios dispositivos. Hoy hablamos de esa violencia que duele, que no deja marcas físicas, pero sí emocionales, y de cómo podemos hacer visible lo que parece invisible. Acompáñanos en esta conversación tan necesaria. Hoy conoceremos una parte de la historia de Icla, quien ama el color rosa, que plasmó su arte en escultura y cerámica, posicionando mucho el color rosado intenso, el cual para ella es muy subversivo. Se define como activista e investigadora, y hoy nos compartirá palabras con ese tinte rosado. Me transmite mucha fuerza, mucha energía, nada parecido a la sumisión. Eso ya te da también un pequeño indicativo. Soy una persona a la que le gusta mucho cuestionarse y cuestionar e interpelar también lo que está pasando. Y creo que también eso lo he podido reflejar en mi activismo, en mis creaciones artísticas, en general en todo lo que puedo poner mi impronta. Emocionada, ella se describe y se ve la felicidad en su rostro. Pero, como en todos los caminos, también hay momentos que se tiñen de otros colores. Icla nos cuenta una experiencia que marcó su vida. Yo fui violada por 2 amigos en mi casa en el año 2021 y fue una experiencia bastante traumática. Y como cualquier otra víctima en este país, la justicia hizo lo mínimo o casi nada. Este año se cumplen 4 años desde la denuncia que realizó frente a la justicia. Los acusados entraron un tiempo a la cárcel, pero ahora siguen presos en su arresto domiciliario. En el cómodo espacio de su hogar han seguido sus vidas y el caso no tiene un cierre ni un veredicto justo. Por esta situación, Icla se sintió en la necesidad de tomar una gran decisión. Entonces llegó un punto en el que o sentía que decía algo y les daba responsabilidad a ellos, o yo me cargaba todo y me suicidaba. Afortunadamente, el momento que hice la denuncia contaba con el apoyo tanto de mi familia, mis hermanas, como el de buenos amigos y amigas, y de una red de apoyo. Yo no esperaba una repercusión como la que hubo. Mi denuncia se viralizó, mucho más de lo que hubiera esperado. Posterior a su denuncia en el mundo digital, comenzó a recibir acoso de los medios para que diera entrevistas, pero Icla decidió hacerlo solo en un espacio: Radio Deseo, un medio de comunicación que trabaja en pro de mujeres y disidencias a la cabeza de María Galindo, quien le abrió las puertas y los micrófonos para que diera su testimonio. Icla, bienvenida, esta es tu casa. Hola María, gracias. Saludos a todos, a todas, a todes. Te agradezco por este espacio, por permitirme seguir manteniendo mi postura de la palabra en primera persona y por el respaldo de no volver a hacer lo que han hecho mis agresores conmigo, que es utilizar mi cuerpo como objeto de morbo. Por eso no he aceptado una entrevista en otros medios de comunicación, porque sé cuál es el tratamiento que se le da a las mujeres víctimas de violencia en todo sentido y no estoy dispuesta a que me revictimicen una y otra vez. Te agradezco el espacio y he venido aquí para hablar.
y pude hacer algo que creo que es bastante importante, no imprescindible, pero creo que tiene fuerza, que es el hablar en primera persona. Entonces deja de ser un problema nuestro. Ellos han elegido conscientemente hacerme ese daño y eso tiene que tener una consecuencia. La denuncia en las oficinas de las autoridades competentes no fueron ni el 10% de competentes en comparación con la denuncia virtual que ejerció ICLA al entender que la justicia en Bolivia no funciona. Son 4 años que sigue el caso y hasta ahora no pasa nada. Siguen felices en su casa con pedidos ya en Netflix, supuestamente con arresto domiciliario, y realmente han entrado ellos a la cárcel unos meses para revelar su naturaleza misógina. Después de que ya varias veces le habían llegado comentarios y mensajes de qué te pasa, que feminazi, que X, Y, Z. Y ese es, creo, uno de los puntos más pesados de la violencia digital. La denuncia en las redes sociales también activó lo negativo, los comentarios que no solo la acosaban a ella, sino también a su círculo cercano, culpándola a ella y defendiendo a los agresores. Nos encontramos en otro espacio y en otra arista del tema con Zulema Paniagua, periodista, quien es activista en este mundo de la violencia digital de género, desde la ciudad de Sucre con su colectiva Yuyay Ninamanta. El tipo de violencia digital que creo que enfrentan las activistas feministas, desde la experiencia que yo tengo, tiene que ver con, por un lado, las amenazas que cualquier persona puede escribirte a alguna de tus redes, insultarte, amenazarte, y también la exposición pública de algunos datos personales. Y claro, genera un montón de tensión, de miedo, de inseguridad. Desde su experiencia, Zulema siente que es importante responder a este problema de violencia con una idea clara. Por un lado, creo que sí es bien importante exigir que tengamos normativa clara en el país para poder denunciar este tipo de violencias y poder accionar contra esas violencias. Y también pienso que necesitamos tener redes de apoyo para afrontar esto. Porque cuando empiezas a sufrir violencia digital, lo primero que haces es te asustas y no sabes cómo reaccionar. Creo que también ya en el ámbito más específico de lo que tiene que ver con la respuesta, digamos, más estatal, se tiene que pensar también en acompañamiento psicológico, en trabajar la salud mental de las mujeres que viven ese tipo de violencia, porque no es poca cosa. Zulema nos menciona un punto primordial: la salud mental. Este es el momento exacto para invitar a Gabriela Yáñez, psicóloga y activista hace varios años desde Sucre, la capital de Bolivia. Gabriela vivió junto a su sobrina una situación de acoso por una denuncia en redes sociales, en una cuenta que se enfoca en realizar denuncias y scratches a hombres que generan todo tipo de violencias. A raíz de esta situación en la que sufrieron amenazas hacia ellas y hacia su familia, Gabriela reflexiona y nos dice que los agresores no dimensionan el daño a la salud mental que provocan, no piensan y no lo consideran. Se piensa que no es importante, que realmente no hace daño, pero el daño psicológico es muy fuerte, entonces yo creo que sí podría enmarcarse esto también como un tipo de violencia psicológica, que en algunos casos sí han podido, ¿no?, las compañeras meter este tipo de casos como violencia psicológica, pero lamentablemente hay muchos fiscales y muchos jueces que no lo consideran, que piensan que no entra, que no se enmarca, que qué sé yo. Pero sí es una forma de violencia psicológica, ¿no? Poniéndome, digamos, como ejemplo, como les decía, yo no temía mucho por mí, pero me daba mucho temor lo que le iba a pasar a mi sobrina. Y mi sobrina entró en un cuadro terrible de ansiedad, ¿no? De ansiedad generalizada. Tenía ataques de pánico, le daba terror irse a su ciudad porque ella vive en otra ciudad, está estudiando en otro lado y vive sola. Todos tenía terror. Y no solo ella, ¿no? O sea, se moría de miedo mi hermana, no podíamos dormir, no podría comer. Ella, cuando alguien te golpea, cuando alguien te pega, es como que te queda
O sea, hay marcas, puedes ver, hay sangre, qué sé yo. Y claro, como es algo que podemos ver, es algo más objetivo, ¿no? En cambio, lo psicológico, como necesitamos tal vez hablar con la persona, necesitamos hacer otro tipo de exámenes o qué sé yo. Desde esta experiencia muy cercana, Gabriela empatiza con los diversos casos que conoce de otras mujeres o compañeros de los grupos de activistas. Enfatiza que las consecuencias no son menores a los golpes. Aclara que la depresión y la ansiedad son efectos que se quedan a largo plazo con las víctimas y ninguna persona decide sufrir con su salud mental. Este es un efecto de la violencia que puede llevar a la víctima hasta la muerte si no se encuentra apoyo. En Bolivia no tenemos una normativa oficial sobre violencia digital. Es por eso que tampoco no se pueden tener datos específicos sobre esta forma de violencia. Pareciera que no se puede medir la violencia digital de género, solo porque no hay normativa. En realidad, lo que no se tiene son datos oficiales. Por otro lado, el Centro SOS Digital atendió a 341 personas. De ellas, 259 denunciaron algún tipo de violencia digital de género. Del total de casos, el 30% correspondió a violencia sexual mediante las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, y un 16% a acoso digital, convirtiéndose en los dos tipos de agresión más frecuentes. Además, el 43% de personas que reportaron violencia digital en los años 2023 y 2024 vivió abuso sexual vinculado a las TIC, lo que evidencia un aumento de estas formas de agresión. Estos datos reflejan que la violencia digital de género es una situación real y es necesario visibilizarlos para impulsar y exigir que las autoridades puedan aplicar normas y leyes que ayuden a sentenciar la violencia digital de género. Su lema, a continuación, detallará algunos puntos importantes. Las pruebas que puedas llevar no van a ser suficientes para los operadores de justicia, para la policía, para la fiscalía. Si te están amenazando de una cuenta anónima, que el tema de las pruebas es tan complejo para mostrar que estás viviendo violencia digital y muchas veces te van a revictimizar si es que en el nivel 1 te van a ningunear. Entonces creo que los principales obstáculos son que no tenemos una ruta clara de denuncia, no tenemos una normativa que nos permita exigir. La perspectiva de la psicóloga Gabriela indica: no existen las pericias psicológicas, los psicólogos forenses, que pueden hacer este tipo de pericias y demostrar, ¿no?, que definitivamente esto está afectando directamente a la víctima. Zulema y Gabriela tienen una idea muy clara de cómo denunciar un caso de violencia digital de género, aunque no existe una ley específica. Delitos como la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento pueden ser perseguidos penalmente, e incluso se usan figuras como la pornografía para sustentar denuncias. Desde la sociedad civil ya existen guías que orientan la atención y sanción, demostrando que la falta de normativa no es excusa para que los funcionarios públicos no actúen. Las autoridades, por otro lado, al no tener una claridad en cuanto a normativas o procedimientos, no saben cómo ejercer sin ley. Porque no, los jueces dicen, no, esto no es esto tampoco es esto, no es ni chicha ni limonada, entonces no se acepta y punto, y la dejas así a la víctima, ¿no? Desde una perspectiva más cercana, ICLA menciona: en realidad nuestra policía y todos los entes investigativos son buenos, pero son indolentes. Entonces ese es un primer obstáculo. En segundo lugar, está esta estructura patriarcal que tiende a minimizar los problemas de alguien que no es un hombre blanco heterosexual. Esos sesgos que son totalmente opresivos y violentos en los administradores de justicia de nivel de contacto, como investigadores, quienes recepcionan las denuncias y demás, son los obstáculos más difíciles de vencer en una primera instancia. En mi caso, ahí como chisme protesta, la abogada de Alejandro Cambero decía, no, es que después de los 30 años no hay violación, todo es consensuado.
Sí, la cara de what the fuck era para todo el mundo. Incluso el juez tuvo que recordarle, señora, estamos trabajando en estos casos con enfoque, con perspectiva de género. ICLA buscó justicia en las instituciones creadas para protegerla de sus agresores. Fiel a su manera de cuestionar, incluso en medio de la crisis se atrevió a hacerlo. Y esa búsqueda la llevó a una conclusión muy importante. Yo creo que buscar apoyo en el sistema judicial es un acto de masoquismo. Uno lo hace con el afán de generar justicia, pero lo cierto es que hay mejores chances comprándose un billete de lotería. Si no existe una noción clara sobre lo que es la violencia digital de género, cualquier cosa es y cualquier cosa no es. Gabriela, ICLA y Zulema coinciden en que no hay claridad en las normas para procedimientos de violencia, que es necesario poner las rayas en la cancha para que la justicia pueda ser una realidad pero actualizada y tomando en cuenta la violencia digital de género. Analizando y entendiendo esta situación compleja que se vive desde las autoridades y hasta el otro lado de los y les denunciantes, ¿qué estrategias colectivas han funcionado para acompañar casos de violencia digital de género cuando la justicia formal falla? Creo que ese es el valor que se tiene desde el activismo feminista y que puede ser un aporte importante para incidir en la transformación de estas rutas de acceso a la justicia. Hablarlo en redes sociales, el ciberactivismo es súper importante. Pero creo también que como Estado, el Estado boliviano tiene que generar recursos para hacer prevención en violencia, que no se hace, ¿no? La prevención a veces se confunde mucho con hacer una feria, repartir panfletos a la gente en la calle y listo, hice mi prevención. Lamentablemente, también nosotras como activistas, yo digo a veces no da el cuero, ¿no? Porque del activismo nadie te paga. Entonces, tenemos nuestros trabajos paralelos y el activismo lo hacemos en nuestros tiempos libres, ¿no? En México, Olimpia Coral Melo, una joven de Puebla, transformó su experiencia de víctima en activismo cuando su expareja difundió un video íntimo suyo sin consentimiento. A veces da miedo hablar en un día y un lugar como este, pero lo hago con miedo, porque en un mundo en el que no podíamos hablar, tomar la palabra significa hacer valer la lucha de las ancestras y la verdad no pienso quedarles mal. Qué honor estar aquí. Gracias por permitírmelo a la mesa directiva de esta gran asamblea y a todas las personas que me escuchan y me ven. Gracias por permitirme usar esta palestra. Tal vez para todas y todos ustedes sea algo normalizado estar en esta palestra, en cada sesión ordinaria. Pero es que para nosotras no es ordinario que nos escuchen, es extraordinario y tenemos que luchar mucho para llegar a estos espacios. Al denunciarlo se enfrentó a un hecho sin acción, porque no existía ley o normativa tipificada. Fue entonces que impulsó la propuesta de Ley Olimpia, logrando que sea el primer país con la Ley Olimpia contra la violencia digital de género. México y las activistas se han convertido en referentes. Pronto se sumaron Estados Unidos, Argentina y Panamá. Activistas de varios países latinoamericanos ya se encuentran impulsando en sus propios países para que suceda lo mismo. Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y Bolivia no se queda atrás. Las activistas bolivianas se fortalecen y buscan maneras de seguir adelante y responder a esta pregunta. ¿Qué deberíamos repensar desde el activismo feminista para construir una idea más integral y accesible de justicia digital? Creo que desde el activismo digital lo que tenemos que pensar para construir esta noción de justicia digital es un poco echarla de educadores, educadoras, permanentemente y con nosotras mismas. Entonces creo que muchas de nosotras recurrimos a las redes sociales para hacer el ciberactivismo porque es una forma que llegamos a varias personas, es gratuita, ¿no? Como activistas también tenemos que exigir a los espacios gubernamentales a que le den importancia a la prevención de la violencia. Creo que el acompañamiento legal de abogadas feministas en este tipo de situaciones
además de lo que ya les comentaba, es fundamental para intentar buscar justicia, a pesar de que esta ruta más formal no vaya a responder o responda de mala manera. Queremos cerrar este episodio con las palabras de estas 3 mujeres que hablan y sienten desde sus entrañas, con sus experiencias y desde los sentimientos, pero más aún desde la hermandad y la empatía. Creo que más que decirles yo, me interesa oírlas. Está sufriendo violencia digital, hay que ayudarle a dimensionar que eso no está bien, que no es normal y que se puede buscar mecanismos para intentar lograr justicia o por lo menos asumir que no se puede normalizar y no se puede callar ese tipo de violencias. Como que no es tu culpa y no estás totalmente sola y que no solamente te pasa a ti, sino que es un problema que está afectando a muchas personas y por ello también es bueno que nos juntuchemos y luchemos juntas contra esto, ¿no? Enfrentar a un enemigo invisible nunca es fácil, pero el camino se vuelve más claro cuando contamos con personas que saben acompañarnos y guiarnos en los momentos difíciles, especialmente para denunciar un hecho de violencia digital de género. Es una producción de la agencia Avanti.